Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces se acercó Pedro a preguntarle: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le respondió: No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos viene a ser como un rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Puesto a hacer cuentas, le presentaron uno que le debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el Señor mandó que fuese vendido él con su mujer y sus hijos, y todo lo que tenía, y que así pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y le suplicaba: Ten paciencia conmigo y te pagaré todo. El Señor, compadecido de aquel siervo, lo mandó soltar y le perdonó la deuda. Al salir aquel siervo, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándole, lo ahogaba y le decía: Págame lo que me debes. Su compañero se echó a sus pies y se puso a rogarle: Ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor lo que había pasado. Entonces su señor lo mandó llamar y le dijo: Siervo malvado, yo te he perdonado toda la deuda, porque me lo has suplicado. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo la he tenido de ti? Y su señor, irritado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Del mismo modo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Impresionante esta enseñanza tuya, Señor, de hoy sobre el perdón. A continuación de la enseñanza de ayer. Ayer nos ponías la situación en la que incluso tú, siendo Dios hecho hombre, fuiste perseguido por los tuyos, en tu pueblo, tu familia. Y claro que les has perdonado, por supuesto que les perdonaste, y de ahí muchos se convirtieron, pero después. Pero mientras te persiguieron, te hicieron la vida imposible, no pudiste hacer milagros, te hicieron daño. Hoy nos enseñas que en cabeza de Pedro, esto es impresionante, porque es que esta escena que estás viviendo tú aquí, la estás viviendo en cabeza de Pedro. Alucinante. ¿Por qué Pedro? Porque fue uno de los que más te ofendió, de los 12 apóstoles, de los más cercanos a ti, y fue en quien pusiste la cabeza de la iglesia, Pedro. Llegó a renegar de conocerte con tal de que no le hicieran daño físicamente. Renegó de ti. ¿Cuántos mártires en tantas guerras en tantas matanzas contra los católicos aquí en España, en México, en Colombia, en tantos sitios, no le dieron ejemplo a Pedro? ¿Reniega de Jesucristo? No, con los brazos en cruz. ¡Viva Cristo Rey! Miles, gracias a Dios, mártires. Pedro en ese momento no fue capaz. Después tuvo todo el martirio y más, pero en ese momento no fue capaz. De los que más te ofendió, y quisiste poner esta escena en cabeza de Pedro. Menuda pregunta. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7? Abro un paréntesis. 7 es el número de la totalidad. 7 en el Evangelio es el número de la totalidad a nivel humano, a nivel terrenal.
a nivel nuestro, es la totalidad. 7 es todo. 3 es la plenitud divina en la otra dimensión, ya no en la nuestra terrenal, sino en la suya, en la de Dios. 3 es la plenitud divina, 3 es la Trinidad, 3 son los 3 días para la resurrección, para que esta humanidad caída pudiera ya definitivamente triunfar y saltar ese puente y pasar al otro lado y triunfar. 3 días, etcétera, etcétera. 12 son los pilares con los que esta humanidad se comunica se ordena hacia Dios. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 12 puertas en el futuro, en la futura Jerusalén celestial. En fin, hasta 7, o sea, terrenalmente siempre. Pregunta Pedro. Y Jesús le dice, no, hasta 7 veces, no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, siempre, siempre, de los siempre, siempre. Siempre hay que perdonar. Y aquí hay una diferencia, y es que, claro, es una enseñanza para nosotros, limitados humanos, animalitos con alma, que no podemos ver las intenciones de nadie. Todos los que estamos aquí, confío, supongo, que el Señor es un tesoro que nos ha regalado a los misioneros, hemos escuchado y vivido y compartido con almas en agonía, o nosotros mismos, porque no sé por qué se fue convirtiendo en algo de la agonía, pero es que es para todos nosotros, para preparar una muy buena confesión, es un regalo para la reconciliación con el Señor. Los 4 tipos del perdón en nuestra interrelación con el prójimo. 4 tipos del perdón en nuestra interrelación con el prójimo, para así finalmente poder reconciliarnos con el Señor. Si no nos reconciliamos, si no le perdonamos al prójimo, ¿cómo vamos a pedirle perdón a Dios? Como dice aquí en el Evangelio de hoy. ¿Y cómo le perdonamos al prójimo? Nos haya pedido perdón o no nos haya pedido perdón. ¿Cómo le perdonamos? Amando su arrepentimiento y su salvación. Amando su salvación. Incluso a lo mejor a veces callando y ofreciendo por su arrepentimiento, por su conversión, por su salvación. El perdón se da cuando amamos con A mayúscula al verdugo, como Cristo en la cruz, al que nos hace daño, al que está verdaderamente enrabietado y no quiere ni siquiera ver otra alternativa. No, pues nosotros debemos amar su salvación. Siempre, siempre, siempre. Hayan parado de hacernos daño o continúen haciéndonos daño, se hayan arrepentido o no se hayan arrepentido. Siempre debemos perdonar. Eso es 70 veces 7. Y finalmente termina el Evangelio del Señor después de esa parábola que nos muestra del Señor que le perdonó, el amo que le perdonó a su siervo. Dicen los estudiosos, traduciendo los valores de denarios a talentos, que 10.000 talentos que le debía ese señor a su amo equivalen a 20.000 años de trabajo, o sea que imposible. Y que en aquella época, calculando también según la historia, solo había 2 senadores romanos que podían tener esa fortuna, multimillonarios, ¿no? Los Elon Musk de la época. 10.000 talentos, cada uno de esos 2 senadores eran los únicos que podían tener 10.000 talentos, ¿no? Pues eso le debía este señor al amo. Y luego este señor va y ahoga a un compañero suyo que le debía unos míseros denarios que eran pues unas poquitas jornadas de trabajo. Así somos a veces, ¿no? Entonces hay que perdonar siempre. Y no está diciendo de perdonar deudas económicas, él está hablando es de perdonar. Puede haber una deuda económica o no, puede haber un favor de por medio o no, puede haber tantas cosas, pero es a nivel espiritual es que debemos siempre perdonar. Si eso conlleva un dinero de ida y de vuelta, bueno, un libro que se prestó que no sé qué de ida y de vuelta, bueno, pero es que lo que importa es la esencia. Ser facilitadores del arrepentimiento sincero y salvación de la otra alma. Que luego viene arruinado y nos dice, no tengo nada, de verdad. Bueno, pero está arrepentido.
que él hizo un daño muy grande a mí, a mi familia, a mis hijos, a los misioneros, pero que ya no lo puede reparar. Bueno, el Señor sabe de su intención. Si lo puede reparar, debe repararlo. Si no lo puede reparar, pues no lo repara. Pero es que el perdón es indistinto de la reparación o incluso de la petición de perdón. Puede no haberme pedido perdón, como dije al principio, pero yo debo ante Dios. Recordemos los 3 dedos con que representamos siempre en la misión nuestra relación con el prójimo, incluso con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestro hijo o hija, amigo, socio, jefe, empleado. Los 3 dedos, siempre Dios en medio y en lo alto. Como nos dediquemos a la relación directa, al buenismo, solo la psicología, no, la psicología debe estar al servicio del amor de Dios, la salvación del prójimo. Por eso esos 3 dedos, ¿no? Entonces termina enseñándonos, como hace 2 días, otra vez el purgatorio. Dice que ese amo, dice el Señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda, por lo cruel que fue con su compañero, que no le supo perdonar unos cuantos denarios. Lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda, purificación. Del mismo modo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Porque claro, podemos perdonar de palabra, ¿no? Mindfulness. Sí, fus, que no se me vuelva como que no me regrese el karma a mí. No, fus, sí, todo perdonado, sí, adiós. Eso no es perdonar. Perdonar es amar su salvación. ¿Has amado su salvación? ¿Le has ayudado a arrepentirse para que se pueda salvar y no se condene? O si no es posible ante Dios, porque eso hay que saberlo ante Dios, nunca ante los demás, sino ante Dios, no es posible que tengas contacto, pues has ofrecido para que se arrepienta y no se condene. No es, sí, yo te perdono, sí, fus, pasamos página, hay una sonrisa, palmadita en la espalda, sí, que es que no quiero que se me vuelva el karma para mí. Cuidado. Por eso dice, del mismo modo hará con vosotros mi Padre Celestial, o sea, purgatorio, que es terrible el purgatorio, sino el ideal es purificar aquí, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Ya sabemos que, menos mal, nos queda en el último recurso el purgatorio para purificar aquellos pecados perdonados, pero que no quedaron las consecuencias limpias. ¿Cómo se perdona de verdad ante Dios y no tener que ir a purificar un pecado perdonado, a purificar las consecuencias al purgatorio? Amando la salvación de esa alma. Ahí eso queda limpio. No solo perdona el Señor cuando le pedimos perdón en el sacramento, sino que todas las consecuencias y basurillas que hayan podido quedar pendientes, amando la salvación de esa alma, es como el Señor quiere ver la rectitud de intención, la pureza de intención. Gracias, Señor, por esta lección del perdón. Gracias. Ayúdanos a ser fieles siempre a tu voluntad, que es que ningún alma se pierda. O sea, que amemos la salvación de las almas, nos caigan mal, nos hayan hecho daño, sean enemigos o sean seres queridos, obviamente. Gracias, Señor, por tanto, por tu paciencia, por tu amor. Ayúdanos a ser como Pedro, que tanto daño te hizo y tanto se arrepintió y recibió tu misericordia. Para bien de nuestras almas y para bien de todas aquellas a las que tú quieres ir a través nuestro. Amén.